Vamos a comenzar a hablar entonces de lo que es la herencia múltiple, entonces como uno de los últimos temas que está planteado entonces en nuestro curso de programación orientada a objetos con C++. Vale la pena resaltar que todos los elementos que ya colocamos tanto en herencia pública como en herencia privada, entonces podemos reutilizarlos acá, básicamente son los mismos. Si estamos hablando de herencia pública múltiple, entonces pues básicamente vamos a concebir de que si son dos las clases abstractas, entonces pues va a aumentar el bloque público de la clase derivada o de las clases derivadas, y si es privada pues va a aumentar entonces doblemente entonces el bloque privado de la clase derivada. En ese sentido, digamos que no hay novedad en el caso de la herencia múltiple. Básicamente haciendo de pronto la diferenciación inicial entre herencia simple y herencia múltiple, ya lo planteamos en el caso de la herencia simple, entonces la posibilidad de tomar datos es única y exclusivamente de una clase, y herencia múltiple entonces cuando tomamos datos de dos o más clases abstractas. En últimas entonces, pues digamos que muchos de los conceptos de la fundamentación teórica entonces pues ya la tenemos. En este caso entonces encontramos una clase derivada, dos clases abstractas, donde ya gráficamente habíamos planteado entonces la diferenciación. En el caso de la gabarita del rectángulo punteado, entonces estamos asumiendo de que es una clase derivada, una clase objeto, y que básicamente entonces la herencia es múltiple. Tenemos dos clases abstractas, tenemos una clase derivada, y básicamente estamos asumiendo una relación parte todo entre esos tres objetos, asumiendo de que efectivamente en la práctica entonces el, el el sistema que estamos o los objetos que estamos tratando de identificar acá, de relacionar acá, entonces es una tarjeta, es una pantalla, y podríamos asumir de pronto un número mayor de clases base, por ejemplo, asumiendo de que hay otra clase que me represente el mouse, de que hay otra clase que me represente, hay otra clase que me represente el teclado, otra clase que me represente la impresora, o de pronto algo otros dispositivos en los cuales que principalmente nosotros de pronto concebimos o encontramos en un computador de escritorio, que como tal, entonces, digamos que de manera independiente, entonces con cada uno de esos elementos, entonces digamos que no solucionamos el problema, sino por el contrario, que tiene que haber un conjunto, en este caso, de una tarjeta, de una pantalla y de otros elementos para que esto de alguna forma entonces funcione como un computador. Algunos de los atributos, nuevamente aquí siguen siendo válidos, que en las clases abstractas colocamos aquellos atributos entonces que pueden ser entonces generados entonces digamos que son digamos reutilizados por cualquiera de los elementos que encontremos en los niveles inferiores, asumiendo que por ejemplo acá yo puedo de pronto realizar una especialización, generalización de este objeto, asumiendo que puede haber entonces un computador portátil, que puede haber de pronto un computador de escritorio, que puede haber entonces un servidor. Es decir, yo puedo hacer de alguna manera aquí ver de que el esquema no necesariamente es en dos clases, el diagrama de clases no es en dos clases, sino en últimas entonces en el número de niveles y el número de clases que nosotros necesitemos. Y que por el contrario, la idea acá de colocar una relación parte todo es hacer ver de que en últimas, pues efectivamente los objetos en la realidad están vinculados de esta manera, pero que pudiese ser también entonces acá a través de una especialización, generalización. En el caso, ya planteamos, nosotros como seres humanos somos producto de una herencia múltiple, y perfectamente podíamos asumir entonces que una clase corresponde de pronto a la madre, y la otra clase corresponde al padre, y nosotros como estudiantes, como trabajadores, entonces podemos entonces de pronto tener también esa conceptualización de herencia múltiple. Relación parte todo puede ser público o privada, ya lo hemos planteado que los conceptos pues ya los tenemos. En este caso entonces pues la implementación inicial pues únicamente está tomando datos y mostrando datos, algunos de los atributos que están planteados acá, entonces algunas de las características
características o algo otros elementos que tiene la tarjeta, en el caso de la memoria RAM, en el caso del procesador. Entonces la idea acá es que, como está planteado acá, entonces trabajemos elaborando de pronto entonces una cotización o un par de cotizaciones, una que de pronto podamos asumir como económica y una de pronto donde ya contemplamos entonces elementos más sofisticados y más costosos. En el caso de la tarjeta y acá en el caso de la pantalla también entonces algunas de los atributos, entonces la resolución en XRX, la resolución en YRY, el tamaño que normalmente está dando pulgadas y pantallas que puede ser entonces de pronto hay algunas que son touch, hay otras que son entonces 4K, 5K, etcétera, etcétera. Entonces hay una clasificación de esos objetos, digamos, en la práctica. Y adicionalmente en la clase derivada, entonces la clase de computador, de pronto asumiendo que ahí en ese nivel nos acabamos entonces nuestro esquema de clase, entonces la clase de computador, que puede ser un portátil, un computador de escritorio y entre otros entonces también el disco duro que hace de pronto parte también de un computador. Como tal podemos asumir entonces atributos adicionales, pero básicamente lo planteamos de esa manera y acá a nivel de código entonces vale la pena resaltar que la clase abstracta pantalla pues es una clase independiente, que la clase abstracta tarjeta pues es una clase pantalla y que acá en el caso de la clase derivada computador entonces es donde nuestra lista de herencia entonces ya es más de un objeto, más de una clase. En este caso vale la pena resaltar que la lista de herencia, esta lista de herencia en la herencia privada entonces no puede ser mixta, me explico. Básicamente si yo digo que a pantalla la voy a heredar de manera pública, obligatoriamente tarjeta también debe ser heredada de manera pública. Si yo digo que es private, que es privada, entonces pues la lista de herencia debe ser uniforme, básicamente para tener eso en cuenta. En la función principal, entonces vamos a tener únicamente objetos de clase derivada. En este caso, miremos sobre la implementación. Algunas algunas de las características de la herencia múltiple, entonces tiene dos clases, tarjeta y pantalla. Como novedad se invoca los métodos del padre dentro, que ya lo hemos planteado, dentro de los hijos, que es la segunda forma, entonces inicialmente asumiéndola como herencia pública múltiple. La lista de herencia puede ser pública o privada, no mixta, lo vamos ya apuntado. Y el árbol de herencia se forma con una relación parte-todo, pero pudiese ser también entonces a través de una relación de especialización, generalización para entrar a mirar. Miramos sobre el compilador entonces cómo sería, pues en este caso en realidad pues ya con lo recorrido hasta el momento, la idea es que no vamos a tener de pronto ningún tipo de inconvenientes. El mismo diseño que está planteado, la pantalla, en el caso de la tarjeta, en el caso de la en clase derivada de computador y básicamente la lista de herencia que estamos planteando. Entonces acá hacemos ver de que estamos entonces haciendo herencia múltiple o implementando herencia múltiple porque básicamente pues nuestra lista de herencia pues tiene más de una clase. Y dentro de la función principal entonces les decía que únicamente entonces objetos de clase derivada y en este caso pues también estamos únicamente tomando datos y mostrando datos. Aquí está el espacio por el proceso que posteriormente vamos a hacer y que de alguna forma entonces acá pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente pues nos está digamos que funcionando. Entonces inicialmente digamos que nos está tomando los datos de la pantalla entre el tamaño de pulgadas entonces es 17, entre el tipo de pantalla digamos que es una pantalla touch y que digamos que es entre la marca de la tarjeta digamos que es Delay por decir algo entre el procesador digamos que es un i4 y digamos que tiene 16 de memoria RAM entre la clase, digamos que es un PC
y entre el disco duro digamos que es 1 tera. De esa manera entonces pues simplemente nos está mostrando entonces la diferenciación entonces acá de lo que era la herencia simple y en este caso de la herencia privada.